En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Dice así: Entonces, llamando de nuevo a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que, entrando en él, lo pueda hacer impuro. Más bien, lo que sale de él es lo que lo hace impuro. Luego, cuando entró en la casa, apartándose de la gente, sus discípulos le preguntaban sobre esa sentencia y les dijo: ¿Así que tampoco ustedes entienden? ¿No saben que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede hacer impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y va a terminar en la letrina. De este modo declaraba puros todos los alimentos. Dijo además: todo lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque de adentro de su corazón salen los pensamientos malos, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El ser humano queda manchado en el alma con el pecado. Todos nosotros nos podemos contaminar en el alma cuando hacemos, decimos o pensamos en el pecado. Cuando hablamos de un alma contaminada por el pecado, como es el pasaje del evangelio que se nos presenta el día de hoy, no hablamos solo de una falta moral, sino de un daño espiritual real que afecta la relación con Dios, porque el alma está contaminada. Pero cuando nosotros afectamos nuestra relación con Dios, también nuestra relación con los demás está afectada. Por ejemplo, el alma contaminada por el pecado, ya sea por lo que consentimos en nuestra mente, por lo que hacemos o decimos, o también por lo que omitimos, como en el caso del pecado de la omisión. Dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer el bien y no lo hace está en pecado, y con eso también el alma se contamina. Hay que distinguir entonces entre pecado venial, pecado grave, pecado mortal. El pecado mortal trae la ruptura de nuestra relación con Dios. Por decirlo en un término muy cercano, es la ruptura o el quebrantamiento de esa amistad con Dios. El alma pierde la gracia con el pecado mortal, una gracia que sabemos es santificante, y al perder esta gracia santificante se aleja de Dios, de la fuente de vida. Con el pecado también se da un oscurecimiento, o también podríamos decir anestesiamiento o adormecimiento del entendimiento. El pecado repetido nubla la conciencia. La persona comienza a justificar lo malo y a relativizar la verdad. Solamente es cuestión de analizar estas personas con situaciones de pecado grave que conocemos, que incluso cuando son descubiertas, lejos de humillarse, todavía se enojan, se justifican y comienzan a responsabilizar o a culpar a los demás. A pesar de que se les muestre las consecuencias del pecado grave, no entienden. Se les puede decir: mira a tus hijos, mira a tu mamá, mira a tu esposa, mira a tu esposo. Y como diría aquella canción, no entienden razones.
En lo mismo se da lo que es un endurecimiento del corazón. Consecuencia del pecado, el alma se vuelve menos sensible a la voz de Dios. Sabemos que no es en una forma literal el corazón, pero sí decimos que es más necio, más duro o insensible. Lo que antes dolía, ahora parece normal. De lo que antes se angustiaba y se preocupaba. Es tan conveniente limpiarse en el alma con el sacramento de la reconciliación, porque en la medida que más se deja pasar el tiempo, más endurecimiento. Y tú sabrás de personas que no han purificado su alma con el sacramento de la reconciliación y tienen años. Y les podrás preguntar si cometen pecados y te van a decir que no, que ellos no cometen ninguno. Oscurecimiento del entendimiento, endurecimiento del corazón, pero también se da lo que es una esclavitud interior. El pecado crea un vicio. La persona ya atada al pecado ya no elige libremente. Estas personas incluso pueden actuar más por dependencia o impulso, dígase pasiones desordenadas o vicios a bebidas o sustancias, cosas naturales o cosas químicas o también cuestiones visuales. La práctica de aquellas cosas que hacen que el cerebro procese de manera explosiva la dopamina, que son esos neurotransmisores en el cerebro por los cuales se siente placer. Con relación al pecado, pues se podrán hablar de muchas circunstancias de estas. Y aunque se le diga a la persona, y también, aunque la persona de repente tenga un destello de lucidez con relación a su conciencia, podrá decir, ya no lo vuelvo a hacer, ya no volveré, pero el impulso, la dependencia, el vicio, lo tiene encadenado. Personas, por ejemplo, que ya tienen mucho tiempo en la dependencia, hablando de estas cosas que obviamente les llevan al enajenamiento de sus seres queridos o de sus situaciones ordinarias. Es difícil que salgan de esta etapa de intoxicación. Por ejemplo, aquellos que han estado consumiendo sustancias naturales o sustancias químicas. A veces los papás o los familiares llevan en una forma obligada o quizá voluntariamente a la persona a un centro de rehabilitación y lo dejan ahí 3 meses o a veces 6 y piensan que con esos 3 o 6 meses se va a desintoxicar de años que ha consumido aquello que lo ha esclavizado. Solamente mientras el tiempo que estuvo encerrado y después otro tiempo pequeño estará alejado de aquellas sustancias. Y más, si no quiere realmente rehabilitarse. Hay una dependencia, hay un impulso. Para años de adicción con relación a las drogas, 3, 6 o hasta 9 meses serán muy poco tiempo. Pero a veces los familiares podrán decir que han gastado mucho dinero en la desintoxicación y que ya no tienen para pagar más. Pero hay muchos lugares que pudieran realmente buscarse. Y si es que realmente quieren que el organismo se desintoxique, tendrán que buscar la manera en la que se trabaje a nivel orgánico, pero también a nivel espiritual, que son las dos áreas en las que se tiene que trabajar para salir de esa dependencia, de esa esclavitud. Estamos analizando entonces las consecuencias de cuando el alma se contamina de pecado y sin duda lo que se da también es la pérdida de la paz. Aunque externamente en el pecado haya placer, interiormente hay una inquietud, hay vacío, hay culpa. Pero obviamente muchas de las veces estas personas ya no tienen la fuerza de voluntad para ser determinantes y alejarse de ello. Otra de las consecuencias también del alma manchada por el pecado es el vacío espiritual. La persona buscará llenar con cosas materiales aquel vacío que no entenderá, pero no le traerá felicidad, realización. Y al no encontrar todo esto, la persona se sumerge más en los placeres desordenados y en los vicios. El pecado entonces rompe la relación con Dios, la relación con la familia, la relación con la comunidad, si es que estamos dentro de un grupo de iglesia, la relación con uno mismo.
El pecado debilita la voluntad. Cada caída hace más difícil levantarse. Si no se busca la gracia, si no se busca también la purificación, ya no me confieso, ya no me reconcilio con Dios, porque de todas maneras vuelvo a caer. Lo único que estás haciendo es acumular más debilitamiento de la voluntad. Y con eso, pues obviamente se está perdiendo la orientación de la vida espiritual. El pecado mortal, el pecado grave hace perder la mirada de lo eterno, de lo sagrado, de lo trascendente. ¿Y qué sucede con estas cuestiones que ya hemos mencionado? El pecado mortal no arrepentido conduce a la separación definitiva de Dios. Hay un riesgo de condenación eterna si no hay arrepentimiento. Pero en eso no cree la gente ya. En la medida que más se adentra al pecado, dirá aquella persona que ya está muy metida hasta adentro, como no ha probado las mieles de Dios, dirá que mejor así se queda, con su relación al pecado, con su relación a lo maligno, a lo oscuro. Perdió de vista el horizonte de la eternidad. Y dirá aquella persona, pero es que yo quiero que se salve, es que yo quiero. Pues sí, tu deseo es bueno, tu consejo debe estar, pero ante la cerrazón de esa persona, lo que queda es orar por ella. Decía por ahí alguien, ¿y si le llevo a la fuerza a un sacerdote? Una botella cerrada, aunque la metas a lo más profundo de un lago, no se llena de agua. Se necesita que también la persona tenga libertad. Los fariseos, los maestros de la ley, se fijan en el pecado, pero solamente piensan que las cosas de afuera, hablando de lo que se come, es lo que contamina el corazón. Dice en el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entrando en él, hablando de la comida, por lo que reclamaban al Señor Jesús, nada hay que entrando en él lo pueda hacer impuro. Más bien lo que sale de él es lo que lo hace impuro. Y en el versículo 20 aclarará este punto. Lo que sale del hombre, eso es lo que lo hace impuro. Porque de adentro de su corazón, no tanto hablando de una forma literal, cuando se presenta el corazón es el centro, es el alma, es el pensamiento. Y por eso dice en el versículo 21, los pensamientos malos, las fornicaciones, los robos, los asesinatos, adulterios, las avaricias, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de adentro. Lo que se procesó en la memoria, en la conciencia, no es tanto del corazón, porque sabemos la función del corazón, que es bombear sangre, pero es para decir lo que es el centro del ser humano, el alma, junto con la inteligencia y la voluntad. Hay que purificarnos porque caminamos en la vida y es muchas veces inevitable que nos ensuciemos, pero podemos limpiarnos. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que lo que pensemos, digamos y sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Este canto se llama Lámpara es tu palabra, lo interpreta Ain Karem. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número.